Solicito a la secretaria informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras senadoras y señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 104 ciudadanos, senadoras y senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 4 de septiembre del año 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión constitutiva se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión constitutiva. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a una comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Presente. Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por lo que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Emilio Antonio Gamboa Patrón como su coordinador, así como un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, doctor Arturo Garita, secretario general. Es todo, señor presidente. En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el senador Emilio Antonio Gamboa Patrón. Comuníquese. Pasamos. Doy lectura a otra comunicación asunto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores presente. Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por lo que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Ernesto Javier Cordero Arroyo como su coordinador, los nombramientos de los senadores que ocuparán cargos directivos, así como un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, doctor Arturo Garita, secretario general. Es todo, señor presidente. En consecuencia y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores presente. Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por lo que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta como su coordinador, los nombramientos de los senadores que ocuparán cargos directivos, así como un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, doctor Arturo Garita, secretario general. Es todo, señor presidente. En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta presidencia declara:
Se constituye el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Senadores presente, para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Jorge Emilio González Martínez como su coordinador, así como un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, doctor Arturo Garita, secretario general. Es todo, señor presidente. En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el senador Jorge Emilio González Martínez. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Senadores presente. Para los efectos de los que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, para la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Manuel Bartlett Díaz como su coordinador, los nombramientos de los senadores que ocuparán cargos directivos, así como un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, doctor Arturo Garita, secretario general. Es todo, señor presidente. En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el senador Manuel Bartlett Díaz. Comuníquese. Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que los grupos parlamentarios solicitaron y esta mesa directiva, con fundamento en las atribuciones que le asigna el artículo 72, en su párrafo tercero del reglamento del Senado, y por ser esta la primera sesión de nuestra legislatura, acordó favorablemente que un representante de cada grupo parlamentario hiciera uso de la tribuna para exponer su posicionamiento respecto al inicio de los trabajos de la 62ª legislatura. En consecuencia, tiene la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con la venia, señor presidente, señores y señoras senadoras de la República, mi interés en participar en nombre de mi grupo parlamentario es muy simple. Estamos iniciando hoy, en este momento, un nuevo periodo legislativo. Y quisiera yo simplemente hacer una petición a todos los integrantes de este honorable Senado, desde luego a la mesa directiva,
y a la Comisión de Coordinación Política. Este es un Senado, es un conjunto de legisladores de carácter plural. Considero que ese debe ser lo que rija, la idea que rija la actividad del Senado y su gobernación. Tenemos cuerpos organizados con expresiones distintas, pero el conjunto es el que da el sentido de la representación nacional. Cada senador, cada senadora, cada grupo representa el sentimiento nacional. Por eso quisiera yo recalcar ese tema, ese valor fundamental. Si somos un cuerpo plural, es absolutamente indispensable que haya equidad en el tratamiento de todos los grupos. Equidad en los recursos es fundamental. Equidad en la distribución de las comisiones. Equidad en la posibilidad de hacer uso de ese enorme valor que se tiene en el Senado de aparatos técnicos, de cuerpos especialistas, de esa enorme capacidad que está aquí reunida y que considero que todos los grupos y todos los senadores, en lo colectivo y en la individual, deben de tener derecho a participar. El Senado requiere de apoyo técnico, requiere de asesoramiento, requiere de información. Cada senador tiene todo el derecho a tener ese apoyo atrás, no concentrado en unos cuantos. Si nos dotamos todos de esa posibilidad de acudir a ese enorme conjunto de valores que se tienen en ese Senado, vamos a poder hacer un mejor trabajo. Aligerar en consecuencia los recursos de las fracciones y apoyarnos necesariamente en ese enorme grupo que está y debe de estar al servicio de todos. Por eso es importante que las designaciones, los nombramientos administrativos en estas áreas y técnicos sea materia de esa concepción de pluralidad. Pluralidad también en los recursos. Es decir, tenemos que tener una base igualitaria de la disposición de los recursos, otra vez para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Si nosotros logramos ese principio, ese valor como director, como directriz del Senado, vamos a tener mejores participaciones, mayor capacidad de información. Entonces cada uno de los senadores y de las senadoras tendrán la capacidad para abarcar muchos temas, solamente con el asesoramiento y el apoyo de todos esos recursos que se han venido acumulando en el Senado de la República. Como sabemos todos, los medios de comunicación frecuentemente hacen una crítica dura de la utilización de los recursos económicos en el Senado, y en ocasiones podemos decir que tienen razón. Pero si esos recursos son transparentes, los recursos que tenga cada grupo los conozcamos todos, para que haya una igualdad en el manejo del dinero, de las comisiones, de los recursos administrativos y técnicos, podremos tener un gran trabajo y entonces justificar así los enormes recursos que la nación mexicana destina a este órgano legislativo. Estoy seguro que así será. Tengo la seguridad que el presidente de la mesa y quienes integraremos este cuerpo de gobierno colectivo estaremos dispuestos a hacerlo, para evitar que haya una concentración en unos cuantos y una disminución de otros, porque repito, son las voces de todos, y cada uno de los que aquí están, ilustradas con información, los que le van a dar a nuestro país una discusión, un debate digno, con análisis profundos, con ese apoyo que va a ser en beneficio del país. Y de esa manera podemos responder a la opinión pública,
con dignidad, transparente siempre, los recursos que aquí se usen, que lo sepan todos, pero que se usen para precisamente darle calidad a las intervenciones de cada uno de nosotros. Nadie tiene un conocimiento absoluto de los temas nacionales, nos tocan legislar los grandes temas económicos, políticos, sociales, internacionales, que es muy importante la función del Senado en materia de política exterior, y si tenemos todos los recursos a nuestro alcance, los debates serán de una mayor calidad. Yo estoy seguro que todos estarán de acuerdo en esto, y vamos a establecer con toda claridad un Senado plural. No un Senado dominado por la hegemonía del número, porque el número no representa el todo lo representamos todos. Yo les agradezco mucho su atención, estoy seguro que lo vamos a lograr, y estoy seguro que de esa manera, en un proceso democrático, en una distribución de los recursos de todo tipo democráticamente, tendremos una gran posibilidad de hacer de este Senado un instrumento en beneficio de la nación, sumando las opiniones que aquí se juntan, que son diversas, pero que todas tienen el derecho de tener el apoyo económico e institucional, técnico, para expresarse de la mejor manera. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, señor presidente. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, señor presidente, distinguidas senadoras y senadores de la República, con el inicio de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de esta 62ª legislatura, inicia también un desafío de gran importancia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso considero que el día de hoy debemos asumir un compromiso de gran magnitud, no solo con la Asamblea, sino con todos los mexicanos que nos hicieron el favor con su voto para llegar aquí. Hoy nos ocupa hacer un balance de la situación nacional mediante un análisis del sexto y último informe de gobierno del presidente Felipe Calderón. Ante ello, habremos de reflexionar sobre los retos y oportunidades por venir con el fin de discutir y aprobar las reformas prioritarias para nuestra nación. 2012 es un año de renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. Implica una esperanza y corrección de rumbo para más de 100 millones de mexicanos, entre los cuales se cuentan esa mayoría de votantes que depositaron su confianza y esperanza en la Alianza Compromiso por México. Hoy queremos decirles que por ningún motivo los vamos a defraudar. Trabajaremos de forma responsable e incansable para generar acuerdos y consensos derivados de nuestra agenda legislativa y de los programas de acción que nos llevarán a un México más justo, con mayores niveles de bienestar, paz y seguridad para todos los mexicanos. El 1 de diciembre de este año, el Congreso General le tomará protesta a Enrique Peña Nieto como presidente de la República, con lo cual se abrirá un periodo de reconducción del país en el que los legisladores del Partido Verde Ecologista de México participaremos diligentemente. Previo a la toma de protesta de nuestro presidente electo, debemos analizar y evaluar el trabajo realizado por el Ejecutivo Federal en estos últimos 6 años. Es cierto que entrega la administración pública con avances en diversas ramas de la actividad económica y social de nuestro país. Sin embargo, también es cierto que hay áreas que tienen impacto en la vida diaria de los mexicanos, en los que aún hay muchas oportunidades para lograr mejoras, sobre todo para el bienestar y el impacto en el presupuesto de las familias de nuestro país.
En materia de crecimiento económico, entre los años 2000 a 2012, es un hecho que nuestro país creció muy por debajo del verdadero potencial de crecimiento que tenía o que tiene, y que aún hay mucho por hacer en materia de mejoras en el bienestar económico y social de nuestros compatriotas. Así lo manifestaron en las urnas este 1 de julio del 2012, por lo que nosotros como senadores debemos contribuir de manera comprometida en los trabajos, sobre todo en la discusión y aprobación de las reformas que están que ya se presentaron, y evidentemente las que el presidente electo Enrique Peña Nieto ha anunciado que presentará ante el Congreso de la Unión. El Partido Verde apoyará el trabajo del Ejecutivo Federal desde el inicio de su administración para beneficio de México. Gracias a la confianza de los ciudadanos, la representación del Partido Verde en el Congreso aumentó significativamente, no solo de forma numérica, sino también en lo que se refiere a su capacidad para generar proyectos y consolidar reformas de diversa índole, lo que nos ha consolidado ya como la fuerza política de este país. La experiencia legislativa y de gobierno con la que hoy contamos nos conduce a asumir con un alto sentido de responsabilidad nuestro encargo público y a realizar propuestas en los temas que más aquejan y duelen a los mexicanos. Nuestro grupo parlamentario dará cabal cumplimiento a los compromisos asumidos por el Partido Verde. Para ello seguiremos con el impulso de reformas que sabemos atienden aspectos prioritarios en la vida de un gran número de mexicanos, quienes vieron en nuestras propuestas una opción que mereció su voto y su confianza. Por ello, una de nuestras prioridades será impulsar las iniciativas necesarias para que por mandato de ley se atienda el abasto insuficiente de medicamentos en el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular a través de la entrega a los derechohabientes y beneficiarios de un vale canjeable en farmacias registradas ante el sistema de salud. Otro de los compromisos es garantizar el derecho constitucional de la educación pública y gratuita, por lo cual promoveremos reformas para que las cuotas voluntarias o donativos en las escuelas públicas no sean una contraprestación del servicio educativo, evitando la discriminación o la negación del servicio escolar a los estudiantes cuyas familias estén imposibilitadas económicamente. El Partido Verde también asumió el compromiso de atender la urgente necesidad de endurecer las condenas para criminales violentos y peligrosos. En esta legislatura continuaremos con los esfuerzos a fin de conseguir la cadena perpetua para estos criminales. El grave deterioro del medio ambiente nos motiva a presentar urgentes iniciativas de reforma por las que se establezca que los responsables de la contaminación reparen, compensen y restauren el daño que sus actividades ocasionan. Para lograr este objetivo, en la presente legislatura buscaremos completar el proceso legislativo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. De la misma importancia, resulta el compromiso que tenemos con la aprobación de mayores recursos en los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios fiscales para crear una infraestructura eficiente que garantice el abasto de agua para consumo personal y doméstico. Los temas ambientales son el eje rector para el Partido Verde. Por tanto, nuestra acción legislativa buscará encauzar un desarrollo sustentable para que la sociedad pueda convivir en total armonía con la naturaleza. Algunos de nuestros temas prioritarios en materia ambiental serán dar certeza jurídica a la protección del ambiente, promover la aplicación y cumplimiento de la normatividad en materia de cambio climático, promover las energías renovables para reemplazar gradualmente a los combustibles fósiles e impulsar la protección de nuestros bosques, selvas, áreas prioritarias y especies de vida silvestre, entre otras. Somos conscientes de que el tema ambiental no es el único tema prioritario para el desarrollo del país, por lo cual impulsaremos y apoyaremos las reformas que el país necesita en los ámbitos político, económico, social, de seguridad, justicia y Estado de Derecho, que permitan a la población alcanzar el crecimiento necesario. En este sentido, coadyuvaremos para cumplir los compromisos de nuestro presidente electo, Enrique Peña Nieto. Por ello, los integrantes del Partido Verde presentaremos iniciativas de ley para lograr lo siguiente: la reducción de la tasa de homicidios,
secuestros, extorsiones y trata de personas, la profesionalización de la policía en todos los niveles de gobierno, la reducción de la pobreza alimentaria a través del incremento en la producción agropecuaria nacional, el otorgamiento de mayores oportunidades de apoyo a las personas con discapacidad en los ámbitos social, laboral y familiar, la generación de más y mejores empleos e implementar el seguro de desempleo temporal, el incremento de la participación privada en Pemex, manteniendo la propiedad pública de los hidrocarburos y el control del Estado, la disminución de las tarifas eléctricas en beneficio de la población. Estas propuestas contribuirán al logro de las reformas energética, laboral, hacendaria, educativa y ambiental que permitirán que México recupere su estabilidad económica y social. En materia de política exterior, tenemos una muy buena oportunidad para reflexionar sobre las prioridades en todas las áreas, al tiempo que podremos evaluar los avances logrados y consolidarlos, a fin de definir las estrategias que permitan a nuestro país recuperar la posición que guardaba en el ámbito internacional. En la legislatura que inicia, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas que componen el Senado de la República a trabajar en conjunto para la reconciliación nacional. Queremos tener un México sustentable, justo, con menor desigualdad y pobreza, con mayor ocupación laboral, desarrollo económico y social. Los legisladores del Partido Verde asumimos con honor este compromiso y nos declaramos dispuestos a emprender una ardua labor con el fin de colocar al Poder Legislativo a la altura de los retos que habrán de venir. Es cuanto, señor presidente. Tiene la palabra el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso de la Asamblea, el pasado 30 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró como infundado el juicio de inconformidad promovido por Andrés Manuel López Obrador y el movimiento progresista. Un día después, validó el triunfo del candidato presidencial del PRI. Desde la perspectiva del tribunal, las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio fueron ejemplares y estuvieron a la altura de las mejores democracias del mundo. Los señores magistrados no registraron las tarjetas prepagadas de Monex, ni los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por miles en cientos de colonias populares. Tampoco vieron las grotescas campañas publicitarias, las tendenciosas líneas editoriales de algunos medios de comunicación, ni leyeron las encuestas amañadas con las cuales se intentó generar desde meses antes de la elección la percepción de que el triunfo del candidato presidencial del PRI era un hecho consumado. Con su resolución, los magistrados renunciaron a sus obligaciones de análisis e investigación y centraron el grave precedente de que la víctima del atropello y la ilegalidad sea quien investigue. Los tiempos del IFE y del tribunal parece que se ajustaron a un guión de propaganda de televisión, cuyo final fue la entrega de la constancia del triunfo al candidato del PRI. Más temprano que tarde, se conocerá cómo se construyó la decisión del TRIFE y qué presiones o arreglos están detrás de la unanimidad que hoy ofende la inteligencia y voluntad de millones de mexicanos. Actuaremos en consecuencia. Iniciaremos un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral. El grupo parlamentario del PRD considera que esta resolución
cancela la posibilidad de elecciones limpias, vulnera la democracia y pone en riesgo la credibilidad de las instituciones responsables de la organización, vigilancia y validación de los procesos electorales. Millones de mexicanos estamos indignados por la forma como se impuso a un candidato por medio del control de la televisión, la manipulación de encuestas electorales y la descarada compra del voto. Millones de mexicanos no queremos el regreso del autoritarismo. Millones de mexicanos defenderemos a la democracia y a la legalidad. Para aquellos que intentan ubicarnos como incitadores de la inestabilidad o como promotores de un estallido social, quiero decirles que el PRD ha sido un incansable promotor de la paz. En 1988, ante las claras evidencias de fraude, las fuerzas progresistas llamamos a la transformación del país por la vía pacífica y electoral. En 1994 denunciamos con firmeza la inequidad en la contienda y aceptamos los resultados bajo protesta. En el año 2000 saludamos la alternancia y en 2006, a pesar de la guerra sucia en nuestra contra, nos mantuvimos en la resistencia civil y pacífica. En unidad, Andrés Manuel López Obrador, el PRD y las fuerzas progresistas decidiremos qué hacer ante esta delicada situación. Lo haremos de manera responsable, por la vía legal y pacífica. Sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia en esta materia, pero es nuestro derecho y obligación manifestar nuestra opinión y seguir luchando al lado de la sociedad para que en nuestro país algún día se respeten las leyes y los encargados de aplicarlas sean mujeres y hombres que no se subordinen al poder o al dinero. Señoras y señores, el día de hoy inician los trabajos ordinarios de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión. En este contexto de indignación que ha sumido al país en una severa crisis de credibilidad de las instituciones electorales, el Grupo Parlamentario del PRD reafirma su compromiso con los casi 16 millones de electores que votaron por nosotros en el pasado proceso electoral de defender y legislar a favor del pueblo mexicano. A pesar de lo complicado del contexto, vislumbramos en el Grupo Parlamentario del PRD la posibilidad de establecer con los otros grupos parlamentarios, con ustedes, senadoras y senadores de esta Asamblea, una relación de diálogo, respeto a las divergencias y construcción de acuerdos que beneficien al país en un marco de pluralidad. Las y los senadores del PRD queremos que esta legislatura se caracterice por tomar decisiones que detengan la ola de violencia y corrupción en la que se encuentra, reforme o apruebe leyes para mejorar la calidad de vida de la mayoría de mexicanos, se construyan alternativas para las y los niños y las y los jóvenes y no vuelvan a presentarse elecciones en donde se compre el triunfo. Mediante nuestro trabajo y nuestras acciones queremos contribuir a la dignificación del Senado de la República y de nuestra función legislativa. Lo decimos con claridad, el Grupo Parlamentario del PRD se opondrá a cualquier intento de regresión autoritaria, a la pérdida de la soberanía y a las reformas que pretendan restringir los derechos y libertades ganados por el pueblo en muchos años de lucha y esfuerzo. Señoras y señores, por mandato constitucional, el pasado 1 de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo
entregó al Congreso su sexto informe de gobierno. Como corresponde, en los días siguientes analizaremos el documento y sus anexos. Llamaremos a comparecer a los funcionarios de la Administración Pública Federal y realizaremos las preguntas parlamentarias que correspondan. Pediremos explicaciones a los funcionarios públicos. Realizaremos las preguntas que muchos mexicanos se hacen en materia de seguridad, economía, trabajo, educación y salud. La ineficacia e ineptitud del actual gobierno han llevado al país a una severa crisis que se expresa cotidianamente en hechos de violencia, aumento de los precios de los productos básicos, corrupción de las autoridades, violación a los derechos humanos, falta de oportunidades para los jóvenes, discriminación hacia las mujeres y un creciente deterioro de las instituciones del Estado mexicano. Hace casi 6 años, Felipe Calderón entró por la puerta trasera de la Cámara de Diputados a rendir protesta como titular del Ejecutivo. Se va con el rechazo popular a cuestas. La ineficacia del gobierno hundió al país en una situación que nos costará a todos los mexicanos muchos años revertir. Durante su campaña, el titular del Poder Ejecutivo dijo que quería ser el presidente del empleo y al final en su administración existen más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Prometió más y mejor educación, pero nunca pudo crear mejores condiciones para los maestros ni elevar la calidad educativa del país. Por el contrario, los profesores mexicanos padecen el abandono gubernamental y el yugo de uno de los cacicazgos sindicales más férreos de nuestra historia. Felipe Calderón habló de garantizar la seguridad, pero desató una guerra contra el crimen organizado que al final ha costado más de 97,000 muertos, alrededor de 20,000 desaparecidos y más de 250,000 desplazados por la violencia. Dijo que mejoraría la infraestructura de nuestro país y solo logró, mal y tarde, la construcción de la Estela Luz, que contamina el paisaje de Paseo de la Reforma y que constituye el monumento más ilustrativo a la corrupción y a la opacidad en materia de licitación de obra pública. Dijo que combatiría la corrupción y transformaría a la policía. Ahora son algunos policías los directamente involucrados en hechos delictivos, como los del aeropuerto de la Ciudad de México de hace unos meses, o lo ocurrido en la carretera México-Cuernavaca de hace unos días. El grupo parlamentario del PRD propondrá a este pleno citar al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, a que explique estos y otros lamentables hechos. El titular del Ejecutivo habló de diversificar los medios de comunicación, pero sucumbió a la influencia de los poderes fácticos y al ajuste de cuentas con algunos medios para callar las voces críticas, como es el caso de MBS. Ante el desastre que deje el actual gobierno, es necesaria una profunda reforma nacional, pero tengamos claro que ninguna reforma tendrá sentido mientras sigan muriendo niñas y niños por enfermedades curables, mientras existan 7 millones de jóvenes sin acceso a la educación o a un trabajo digno, mientras siga el maltrato hacia niñas y mujeres, mientras 9 de cada 10 delitos queden impunes. Las y los senadores del PRD nos hemos fijado el reto de impulsar un viraje responsable que permite instaurar una nueva era de convivencia basada en la reconciliación nacional, la transformación con estabilidad y certidumbre, que recupere las potestades constitucionales
del Estado de Derecho. En el PRD queremos contribuir a consolidar nuestra gobernabilidad democrática, colocando en el centro a las prioridades del país y contribuir a la construcción de una sociedad capaz de ejercer plenamente sus derechos y libertades. En ese sentido, el PRD impulsará reformas que tengan como ejes la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, el impulso a una nueva economía, el desarrollo sustentable y la soberanía energética, la consolidación de libertades y la transversalización de los derechos humanos, la no discriminación de cualquier tipo y forma y la no criminalización de las mujeres por sus decisiones, la seguridad humana, la procuración e impartición de justicia, la consolidación de un nuevo régimen político, la creación de un Estado social y democrático de derecho, el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo y lograr una nueva relación de México con el mundo. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario del PRD hace un reconocimiento a todos los demócratas que votaron por el cambio verdadero y particularmente al movimiento Yo Soy 132, que con su lucha sacudieron las conciencias y renovaron las esperanzas. No tenemos tiempo que perder. El país atraviesa por un momento crítico. La ciudadanía demanda de nosotros acciones inmediatas que den respuesta a sus necesidades y preocupaciones. Estamos aquí para cumplir con el mandato popular expresado en nuestras urnas, para ocupar nuestros lugares con dignidad y honrarlo con trabajo y resultados. Democracia ya, patria para todos. Muchas gracias. Se concede el uso de la tribuna al senador Héctor Larios Córdoba del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Válgame Dios. Con el permiso de la Presidencia. Con el inicio de esta legislatura, el PAN cumple 66 años de presencia ininterrumpida en el Congreso. Desde 1946, donde tuvimos nuestros primeros 4 diputados. En todos estos años, hemos sido un instrumento de transformación de México, impulsando una agenda democratizadora, de justicia social y modernizadora. Muchas son las aportaciones que hemos hecho. En los últimos 12 años, lo hicimos como grupo parlamentario del partido en el gobierno. Ahora, a partir de diciembre, sin ser partido en el gobierno, seguiremos siendo una fuerza de transformación y continuaremos impulsando una agenda que consolide la transición, buscando acordar con todos los grupos parlamentarios. El PAN está en proceso interno de definir su agenda legislativa. Lo hacemos a la luz de las siguientes reflexiones y consideraciones. En primer lugar, está la obligación que nos impone la última reforma política que estableció el derecho al Ejecutivo de presentar iniciativas preferentes. Tenemos la obligación constitucional de pronunciarnos en el primer mes en torno a la propuesta de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para mejorar la transparencia en el ejercicio del gasto de los 3 órdenes de gobierno. Y en el segundo mes, si la Cámara de Diputados lo aprueba, debemos pronunciarnos obligatoriamente sobre una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Nunca antes, ninguna legislatura tuvo la oportunidad de tener acuerdos y resultados trascendentes en el mismo inicio de su gestión. Mucho se ha criticado al Congreso por su lentitud en generar acuerdos. Ahora nosotros tenemos la gran oportunidad de lograrlo. No la desaprovechemos.
En el discurso de todos los partidos está el alcanzar una mayor transparencia. No hay razones para no alcanzar acuerdos en una reforma que impulse la transparencia en el gasto público en todos los órdenes de gobierno, cuidando que los ciudadanos conozcan el origen y los montos, el origen y los destinos de la deuda, cualquier compromiso de pago futuro, los rubros en los cuales se gasta, que tenga la prohibición de ejercer el gasto en efectivo y la información sea pública, así como los gastos de publicidad. Precisamente hoy, 4 senadores del PAN presentan una iniciativa de reforma al artículo 134 que va a meter el debate de un tema central que ya lo resolvieron la mayor parte de los países democráticos. Debe autorizarse el uso de recursos públicos para publicitar logros de gobierno de lo que es su obligación realizar. Ese es un tema que habremos de resolver. Por cierto, la iniciativa preferente también obligará al Congreso en estar en estándares de transparencia. Aquí veremos si estamos a la altura de las circunstancias. En el mes de octubre probablemente estaremos obligados a pronunciarnos sobre una reforma laboral, un cambio a la ley del trabajo que tiene más de 42 años sin cambios sustanciales, a pesar de que el mundo del trabajo es hoy radicalmente diferente. Se trata de construir un marco jurídico que propicie la generación de más puestos de trabajo sin afectar los derechos de los trabajadores. Se trata también de fortalecer la vida de los sindicatos, reconociendo el derecho de los afiliados a conocer sobre el destino de sus cuotas sindicales y a participar en condiciones de libertad en la elección de sus liderazgos. El presidente electo ha anunciado que presentará próximamente 3 iniciativas, una sobre transparencia, aumentando las facultades del IFAI, otra en contra de la corrupción y una más sobre el seguimiento del gasto público en publicidad. Los 3 temas están en la agenda del PAN. Con los 3 temas estamos comprometidos. Solo esperamos conocer las iniciativas para construir con todas las fuerzas políticas instrumentos que alcancen realmente los objetivos que se prometen. La agenda que el PAN tendrá en esta legislatura estará centrada fundamentalmente en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Lo haremos principalmente en 3 grandes rubros: educación, crecimiento económico con justicia social y gobernabilidad democrática. Educación. No hay mejor instrumento para la igualdad social que la educación. Sin educación, ningún país o región puede tener crecimiento económico y mejora de las condiciones de vida. La educación es el factor clave que distingue a los países exitosos de los que no progresan. Pero no cualquier educación. No basta con aumentar la cobertura poblacional. No basta con aumentar los años de escolaridad o el número de horas de la jornada escolar. Se precisa una educación de calidad. En el PAN pondremos énfasis en construir los instrumentos jurídicos y las instituciones que contribuyan a elevar la calidad educativa. Garantizar que los maestros accedan a su plaza por su preparación y no por razones de recomendaciones, herencias o cuotas sindicales. Nos proponemos hacer obligatoria y pública, como ya aprobó el Senado, la evaluación de los educandos, de las escuelas y de los maestros, con consecuencias económicas para los mejor evaluados. Impulsaremos todos los programas que tiendan a igualar el acceso de los estudiantes a la educación, becas, desayunos escolares, transporte escolar u otros, siempre y cuando sean focalizados y transparentes. El mayor rubro de gasto público en México es la educación. Aún así, esto es insuficiente, pero también puede ser mejorada la eficiencia del gasto,
Por ello debemos de revisar y reducir al mínimo el número de maestros comisionados o que se dedican a otras labores diferentes a la enseñanza. La mejora en la calidad y en cobertura de la educación en todos sus niveles será permanentemente un tema central en nuestra agenda. Crecimiento económico con justicia social. Prioridad de nuestra agenda es coadyuvar con el Ejecutivo a tener un crecimiento real y sostenido. Para ello, en primer lugar, debemos vigilar que no se caiga en la tentación de romper la estabilidad económica. Un crecimiento artificial, a partir de gastar más de lo que se tiene, genera después mayor pobreza y sufrimiento para la gente. Ya lo vivimos en el pasado y ahora lo sufren varios países en el mundo. En el Senado estaremos atentos a la aprobación de la Ley de Ingresos para vigilar los niveles de endeudamiento. Hoy el crecimiento económico no llega a todos los mexicanos. Por ello vigilaremos que se sostengan e incrementen los programas sociales compensatorios y focalizados como oportunidades, Seguro Popular, los programas productivos como FONAES, los programas productivos del campo, los destinados entre las mujeres, entre otros, particularmente los dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad o la población indígena. Estaremos atentos a que los programas sociales se sigan manejando con transparencia y sin caer en las tentaciones de la manipulación política. Mantener y mejorar la cobertura universal de salud es una de nuestras prioridades. Nuestro énfasis para el crecimiento económico estará en el impulso a la pequeña y mediana empresa y al desarrollo regional y local. El crecimiento económico sostenible y la generación de empleos se basa en empresas pequeñas, fuertes y competitivas, y en regiones y localidades que se desarrollan, más que en apostar en las grandes empresas. El crecimiento económico sostenible no puede lograrse sin pleno respeto al medio ambiente. Buscaremos también mejorar los instrumentos que garantizan su conservación y rehabilitación. Pasamos hace años de una economía cerrada con fuerte intervención estatal a una economía de mercado con deficientes regulaciones que nos llevaron a mercados imperfectos, que cobran precios y tarifas arriba de los competitivos y que merman el ingreso de las familias mexicanas. El ingreso, el ahorro y el patrimonio de los mexicanos se va perdiendo con algunos productos y servicios de mercados protegidos o de competencia imperfecta o francamente monopólicos. Constantemente vemos denuncias de precios elevados encima de los internacionales y no competitivos en sectores como el transporte aéreo, algunos servicios de telecomunicación como el Internet, cemento, medicinas, mercado de publicidad de medios electrónicos, o las tarifas de transporte de carga por compromisos con grupos o sectores que encarecen en consecuencia todos los demás productos. En el PAN nos proponemos perfeccionar nuestro marco jurídico para fortalecer las facultades regulatorias del Estado y combatir las prácticas desleales con eficacia. No se trata de ir contra ninguna empresa, las necesitamos a todas. Se trata de que no se apropien del patrimonio de los mexicanos pensando que son las reglas del mercado. Muchas empresas compiten hoy en mercados abiertos contra empresas de otros países, pero están sujetos a estructuras de costos altos por los mercados de sus proveedores que son imperfectos. El costo al final lo pagan los trabajadores con salarios bajos. Para ser eficaces en la regulación del Estado, tenemos que entrar a una revisión de la ley de amparo, que privilegie el interés general. Hoy cualquier decisión de los entes reguladores o del propio Estado, o cualquier multa o penalización, tarda más de 5 años en concretarse porque se recurre de manera abusiva del derecho de amparo, afectando gravemente los derechos de la población mexicana. En el PAN trabajaremos de la mano de las organizaciones sociales para mejorar la competitividad de nuestra economía en beneficio de los consumidores.
México necesita romper las